Python trata de ser un lenguaje, lo voy a poner así entre comillas, porque realmente para muchas personas que pasan de programar en lenguajes tradicionales como C++, Java, C, cuesta un poco de trabajo acostumbrarse a la sintaxis de Python. Pero la idea es que Python es bastante amigable, por eso es muy utilizado, es de los lenguajes más utilizados hoy en día. Para el análisis de datos tiene librerías muy cómodas. Ahora, permítanme, acabo de perder el stylus, aquí está. ¿Qué vamos a ver ahorita? Ok, vamos a regresar a C, porque necesitamos entender cómo funciona la siguiente sentencia de control que vamos a ver, que son los ciclos. Principalmente vamos a tener dos ciclos, que son while y otro ciclo que se llama do while. La única diferencia entre estos dos es el momento en que se pregunta el condicional. Hay una tercera, que es un ciclo for, pero esa solamente es derivada, es una simplificación del ciclo while. Y del ciclo for se deriva otra que se conoce como for each, que no todos los lenguajes, ahí me falta una A, que no todos los lenguajes la soportan, ¿vale? Python tiene la estructura de for each, más que la estructura de for. La de for es un poco diferente. Es curioso porque for es una simplificación de while y for each es una simplificación de for, y esta está completamente enfocada para recorrer arreglos. Esta está enfocada, la de for está completamente enfocada a hacer ciclos donde la instrucción de control, ahorita veremos qué es la instrucción de control, hace simplemente incrementos. Y el while es el más libre de todos. Entonces son simplificaciones, así como están las fechas, son simplificaciones cada una de la anterior. Mientras que do while sí es otra sintaxis. Se comporta como el ciclo while, lo único que cambia es dónde preguntamos el condicional. Al final recuerden que todo esto son instrucciones de control. Ahora, ¿qué ventajas tienen? Bueno, yo les preguntaba la vez pasada, ¿qué pasa si quieren imprimir, por ejemplo, los primeros 5 números pares, no negativos? O sea, queremos imprimir, bueno, les puse 10, pero vamos a ponerlo a 5. 0, 2, 4, 6, 8. ¿Vale? Estos son los primeros números pares no negativos. Si yo los quisiera imprimir, una de las cosas que se nos ocurriría primeramente es sacarlos con cout. Cero. Cout. 2. End line. Así hasta el 8, que sería out. Sacaría los números por medio de cout con 5 couts. Pero si nos estamos dando cuenta, realmente lo único que estoy haciendo para este caso es imprimir una variable que vaya recorriendo desde el 0 y multiplicarla por 2. Aquí sería 2 por 0. Aquí sería 2 por 1. Y así sucesivamente hasta el 2 por 4. Es la misma instrucción con una constante y solamente está variando en incrementos. Vamos a llamarlos en saltos de un lugar en una posición. Entonces, no es la única forma o la única vez que necesitamos repetir instrucciones. Por ejemplo, piénsenlo como en la forma en que trabajan los discos duros
Mecánicos, los discos duros grandes. Bueno, también las de la lab funcionaban así porque eran mecánicos en algún momento. Pero bueno, antes de los discos de estado sólido, de hecho sus computadoras lo más probable es que todavía tengan algunas, todavía tengan discos magnéticos. Los discos mecánicos o magnéticos tenían una serie de discos de, no me acuerdo si eran de silicio, no, el silicio es el de los procesadores. No me acuerdo de qué son los discos exactamente. Magnesio. No me acuerdo de qué metal están hechos los discos. Pero el chiste es que el disco siempre continúa girando una y otra y otra y otra vez. De manera que cuando nosotros queremos sacar un archivo de nuestro disco, este está segmentado en varias posiciones de los discos que tiene nuestro disco duro. Y tenemos que esperar a sacar la lectura de los datos cada vez que el ciclo repite una revolución. Por eso a veces es importante en ese tipo de discos saber cuántas revoluciones maneja nuestro disco duro. Entre más revoluciones, más rápido va a ser la obtención de la información. Por eso los discos magnéticos eran muy lentos comparados con los de estado sólido, porque tenía que esperarse hasta que volviera a pasar el disco otra vez en el mismo sector para sacar la parte de los datos que queremos, porque los datos no se almacenan todos directamente en un solo sector, sino se almacenan en varios sectores de esos discos magnéticos. Pero a lo que voy es que esta instrucción está repitiendo constantemente la lectura del disco, siempre se está leyendo. Es una instrucción cíclica. Cada vez que queremos sacar el archivo, se repite una instrucción que le dice se me olvidó, a la aguja, tal cual como funcionaban los discos de acetato. A la aguja le dice en qué sector siempre tiene que estar leyendo los datos. Siempre va incrementando de uno en uno el sector. ¿Vale? Entonces, así es como van a funcionar. En nuestro caso, los ciclos son instrucciones que repetimos constantemente, pero siempre tienen una variación. Puede ser uniforme, no necesariamente uniforme, ¿vale? En el caso de los discos duros no es uniforme, por eso existía algo que se conoce como la desfragmentación de discos duros, porque eso permitía acomodar archivos que estaban en sectores muy alejados, muy dispersos, los podía acomodar más cercano, de manera más cerca, y la lectura era más eficiente, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a repetir una serie de instrucciones por medio de una instrucción de control. La instrucción de control va a ser justamente el paso o el tamaño de paso con que vamos a variar de una instrucción a otra. ¿Vale? ¿Por qué le llamo instrucción de control y no solamente variable de incremento, como va a pasar en el ciclo for? Porque en el ciclo while la instrucción de control es más abierta. Podemos utilizar el if y el else para determinar cuándo salir de un ciclo while. Mientras que en for, aunque sí se puede, pues sería no aprovechar las ventajas de for, que es una simplificación de while. ¿Vale? Entonces, después de esta introducción medio extraña, vamos a comenzar a hablar, ahora sí, de cómo se ve el ciclo while. Va a ser nuestro primer ciclo. Y lo voy a hacer igual con un diagrama de flujo. Vale. ¿Cómo funciona el ciclo while? Recuerden que tenemos tres símbolos para nuestros diagramas de flujos. Estamos utilizando la representación más sencilla. ¿Vale? Entonces, el ciclo while funciona por medio de un condicional. Venimos desde nuestro proceso K. ¿Vale? Recuerden que los rectángulos son un proceso y este es K. Y ahora pasamos a un condicional tal cual como funciona en el if. Es un condicional que puede ser verdadero o falso. Le pongo una C de condicional. ¿Vale? En el caso de que déjenme lo paso a una nueva página porque me acabo de dar cuenta que esta ya se me va a acabar y quiero que todo quede en una sola. En el caso de que entremos a la parte verdadera, ¿vale? Vamos a ejecutar una serie de procesos. Recuerden que aquí le estoy poniendo K más 1, 1, porque el K más 1 va a ser todas las cadenas de subprocesos que se hacen aquí, toda junta.
pasamos a un proceso K más 1, 2, ¿vale? Y esto continúa hasta un K más 1J. ¿Vale? ¿Cuál es el detalle aquí? Bueno, el detalle aquí es que una vez que llegamos al final del subproceso, recuerden que todo esto es un, bueno, no un subproceso, todo esto es un subflujo. Todo esto es el subflujo respectivo al condicional C, ¿vale? Cuando terminamos todo esto, regresamos a preguntarnos si aún se sigue cumpliendo el condicional. Esto uno de sus compañeros me lo preguntaba la vez pasada del if. ¿No debería de, después de acabar los subprocesos, el subflujo, volver a preguntar si el condicional es cierto? Ok, en el if no. En el if solamente era una división de caminos. Aquí el camino es circular, por eso su nombre de ciclo. ¿Vale? Terminamos toda la cadena de subprocesos del subflujo. Cuando llegamos al final y terminamos toda esa cadena, en lugar de continuar al flujo principal o al flujo padre, volvemos a preguntarnos si el condicional sigue siendo verdadero o falso. Por lo que en el ciclo while, dentro del subflujo, se debe tener control de la variable o de la instrucción. Lo voy a poner como la instrucción de control, valga la redundancia, ¿vale? La instrucción de control es la que nos permite saber si salimos del ciclo o no. ¿Por qué? Bueno, si no tengo control de esa instrucción dentro de este subflujo, cada vez que yo pase por este subflujo, voy a regresar a la instrucción de control, pero como jamás modifique la instrucción de control, va a seguir siendo verdadera y va a volver a entrar a repetir todo el subflujo. Al final del subflujo se vuelve a regresar a la instrucción de control, ¿vale? A la cláusula, perdón, a la cláusula de comparación, se va a volver a regresar y va a volver a ser verdadero porque jamás modifiqué la instrucción de control. Eso ahorita lo vamos a ver, vamos a crear un ciclo infinito. Entre comillas infinito, porque podemos gastarnos los recursos. Pero bueno, vamos a crear un ciclo infinito. Entonces, dentro de este subflujo, la ventaja del ciclo while es que lo podemos alterar en cualquier parte. El ciclo for y los ciclos for each tienen una condición muy específica para cómo controlar este tipo de instrucciones. También la vamos a ver, ¿vale? Pero ahora, entonces, ya que es aquí, ya que tengo control de mi instrucción, ¿qué pasa cuando es falsa? Bueno, cuando es falsa, lo que hace es regresar al flujo padre, ¿vale? Entonces, aquí sería el proceso K más 2, y aquí sería K más 3, y así sucesivamente. Esta no me divide el camino en dos como el ciclo if. No tiene un else, ¿vale? No hay una condicional de qué pasa si es falso. No, aquí sí ya es falso el condicional. Si el condicional es falso, nos salimos del ciclo y regresamos al flujo principal. ¿Vale? Si queremos tener dos caminos, tenemos que utilizar if y else. Si queremos hacer un camino circular, tenemos que utilizar una instrucción cíclica, un while, un for o un do while. El do while es lo único que les comento de una vez, es que el do while lo único que va a cambiar es que va a repetir el rombo, el condicional, lo va a poner acá abajo, ¿vale? Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Dudas de, bueno, de así, de lo que está aquí explicado en el diagrama de flujo?
Profe. Ok. Al igual que el ciclo if, que la instrucción if, podemos anidar ciclos while. ¿A qué me refiero con esto? Okay. ¿Qué dice? No. Ciclos anidados. Vale. ¿Qué son los ciclos anidados? Bueno, similarmente al if. El if y el if lo anidamos con otro if, con la instrucción else if. Pero dentro de un if, vimos que también puedo meter otros if. Y eso me crea un subflujo del subflujo, del subflujo y del subflujo, así sucesivamente. Lo mismo puedo hacer aquí. Yo puedo venir de un proceso K más 1. Entro a un condicional. Vamos a llamarle a este condicional C1. Resulta que es verdadero. Viene aquí un proceso que en este caso sería K más 1, 1, luego seguiría, por ejemplo, K más 1, 2, ¿vale? Y luego, por ejemplo, puedo meter otra instrucción de control que no sea un if, sino va a ser otro ciclo while. Vamos a llamarle C2 a esta instrucción de control. Y esta va a ser, aquí va a estar un poco enredado porque va a ser K más 1, 2, 1. No, de hecho sería aquí 3, 1, porque la 2 es esta de acá arriba. Este es 2. K más 1, 3, 1. K más 1, 3, 2. Y supongamos que nada más tiene dos instrucciones de control. Digo, dos procesos. Otra vez, este es cuando es verdadero y esta es una instrucción cíclica, ¿vale? De manera que cuando llegamos al segundo proceso, se regresa a este que está aquí. Regresa al condicional 2. Pero cuando el condicional 2 es falso, lo que hacemos es salirnos y regresarnos al proceso padre, al flujo padre, que era el de este condicional 1. Entonces, aquí me quedaría K más 1, 4, porque 3 es este subproceso que está aquí, este de 2 pasos. Y vamos a suponer que ya son nada más 4 procesos, que el 4 ya acaba el del primer condicional. Entonces, una vez que acaba esta cadena, se regresa al condicional 1. Regresamos al condicional 1. ¿Vale? Y el condicional 1, cuando es falso, se regresa al flujo principal. Y el flujo principal, quedamos en K más 1, pues sería, era K más 2, porque aquí el K más 1 es este, vamos a llamarle este K. Ahora sí, es K más 1, y entonces se regresa, y este sería el proceso K más 2. Y va a continuar nuestro proceso hasta tal vez una salida. Esto es la anidación de ciclos. Cuando creamos, vamos a decirlo de manera coloquial, una espiral. ¿Vale? La espiral inicia en C1 y comienza a dar vueltas en C2, ¿vale? Hasta volver a regresar a C1. Regresando y saliendo de C1, regresamos al flujo principal. Al primer ciclo, a esto que está acá arriba, le conocemos como un ciclo o una anidación, ciclos de nivel 1.
nivel 1, ¿vale? Porque solamente hay un ciclo anidado. Aquí la anidación es un poco diferente. Aquí tiene que ser dentro del ciclo, ¿vale? Entonces, la anidación es de nivel 1 porque solamente hay un ciclo. El siguiente, este azul es un ciclo anidado de nivel 2. Porque son dos ciclos anidados. El primer nivel es con C1 y el segundo nivel se alcanza con C2. A veces, dependiendo del lenguaje de programación, un programa es más óptimo entre menor sea el nivel de las anidaciones de ciclos. Por ejemplo, el algoritmo que vamos a hacer cuando veamos arreglos va a ser la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices de tamaños arbitrarios en general es de 3 niveles. Cuando se hace, ¿cómo se puede decir? Cuando se hace en su algoritmo más sencillo, donde utilizamos la fórmula de la multiplicación de matrices para cada entrada. Este es un algoritmo de nivel 3, porque requiere 3 ciclos anidados. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si yo lo hago en Octave, Octave entiende bien la multiplicación de matrices y no necesito utilizar ciclos para hacer yo, a menos que yo quiera hacer mi propio algoritmo, pero eso no es recomendable porque Octave ya lo hace de manera óptima, o MATLAB, o Python con PyNum, NumPy, perdón, NumPy. Eh, funcionan de manera perfecta la multiplicación de matrices y entonces son algoritmos de nivel 0 porque no necesitan ciclos anidados, no necesitan ningún ciclo para realizar la multiplicación. La multiplicación de matriz por vector, por ejemplo, requiere de 2 ciclos. La multiplicación, no más bien, la suma de vectores requiere de solamente un ciclo. Entonces, la suma de vectores es de nivel 1, la multiplicación de matriz por vector es de nivel 2 y la multiplicación de matriz por matriz de tamaños arbitrarios es de nivel 3, dependiendo la cantidad de ciclos que estemos utilizando anidados. ¿Vale? Aquí quería decir algo porque no vi. Ah, no, era yo, profe, pero hace rato le iba a preguntar sobre esto, pero ya, ahorita le estoy explicando. A ver, tenme un segundo. Ahora sí, ya puse el teléfono. Taram, taram, taram. Pero no lo he conectado. Un segundo. Un cable USB. Aquí está. Listo. A ver si ya tengo más vigilado. Ok. ¿Vale? ¿Dudas entonces de qué es la anidación de ciclos? Profe, yo tengo una pregunta. Este, la multiplicación escalar por vector sería de nivel 1.
Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se ve esto en C++. En Python va a ser similar, nuevamente con las variaciones que ya vimos del ciclo if. Entonces, Profe, primero que nada, ¿qué dice? No, no puedo escucharlos. A ver, permítanme, creo que ese fue algo que no me di cuenta. A ver. A ver, denme un segundo. Ah, ya vi por qué. Okay. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este. Listo, a ver, ¿alguien podría hablar? Porque hola. ahora sí, ya los escucho. Profe, uno de mis compañeros le había hecho una pregunta, pero creo que no la escuchó. No la escuché. Es que no me Le fijé, no había pregunté puesto. que si Ajá. la multiplicación escalar por vector sería de nivel 1. Sí, escalar por vectores de nivel 1. Solamente se requiere de un ciclo, al igual que la suma de matrices. La ventaja de esos dos es que se hace punto a punto. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda que se me haya pasado y no haya escuchado? Porque no me di cuenta que no traía los audífonos como sonido de salida. Salida de sonido, perdón. Entonces, continúo. Vamos a hablar ahora sí del ciclo while. El ciclo while funciona tal cual con la instrucción que lo define. Aquí, Atom me da tiene snippets para C++ que me permiten generar la instrucción tal cual del condicional while. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, vamos a hacer un condicional while infinito, cosa que siempre deben tratar de evitar hacer. Esto nada más es por mera demostración. ¿Vale? ¿Qué es un condicional while infinito? Bueno, requerimos para entrar al ciclo while un condicional, un enunciado, una condición. C1, C2 y el C1 de acá, el C, todos son condiciones. Esto quiere decir que deben de manipularse como, o poderse interpretar como verdadero o falso. ¿Por qué digo interpretarse como verdadero o falso? Porque vimos la vez pasada que con if funcionaba si yo ponía el valor 5 y lo interpretaba como verdadero, porque la negación del falso, que es 0, es que en la cadena de bits que lo representa haya al menos uno distinto de 0. ¿Vale? Por eso digo interpretación de verdadero o falso. Entonces, yo voy a meter directamente un booleano con valor verdadero. Igual que el if requiere de llaves para la agrupación del código. Todo este subflujo que tengo aquí encerrado, punteado, va dentro de estas llaves. Ahora, en este caso, lo único que voy a hacer es imprimir cout. Vamos a ponerle hola. ¿Vale? Y una flecha así. Ahorita verán esa flecha en line. Esto es lo único que hace mi ciclo while. Primero, todo el flujo padre. Recuerden que el flujo padre es el flujo superior inmediato donde comenzamos una agrupación de código. Entonces, el flujo padre aquí en este caso es el flujo principal. Pero bueno, viene mi flujo padre, no tiene nada de código, no hace nada. Si quieren aquí, le puedo meter un mensaje de cout. Cout. Flujo padre. Otra cosa que yo no les he enseñado todavía, no les he enseñado cómo pasar datos a un programa desde la terminal.
Eso nada más es porque no me gusta, pero no quiere decir que no lo vayamos a ver, ¿vale? Sí lo vamos a ver un poco más adelante, pero yo prefiero esperarme a que veamos funciones para enseñarles mejor a pasar datos por medio de archivos, ¿vale? Y no pasar por la terminal. Por la terminal realmente solamente para hacer pruebas es conveniente utilizarla. Es raro que se utilice la terminal, ¿vale? Para recibir información. Por lo regular siempre se recibe por medio de archivos o descargándola directamente desde un servidor. Enterline. Y aquí en lugar de hola, voy a poner flujo hijo. Voy a dar control S. Abro la terminal. CD documentos. Programación 1. Por cierto, si están utilizando Atom y quieren tener su propia terminal aquí, pueden instalar un paquete que se llama Xterminal. Ay, aquí no lo tengo instalado. Eso explica por qué no lo he utilizado, aunque no me gusta tampoco. Para instalar paquetes o complementos aquí en Atom, se van aquí a, ¿dónde está preferencias? Preferencias. Aquí está. Se van a Edit, Preferencias. Desde paquetes nada más se controla la configuración de los paquetes. Los paquetes son extras que nos van a servir para facilitar nuestra vida, ¿vale? Pero nos vamos a preferencias y aquí en install pueden buscar uno que se llama Xterminal. Aunque no recuerdo si funciona, es que nunca lo he utilizado en Windows. Son varias terminales. Todas funcionan igual. Yo el que les estoy utilizando es este que es Xterminal, pero porque es el que yo estaba acostumbrado a utilizar. Entonces los otros realmente casi no los he utilizado. La terminal de Vi, este era un editor viejo, entonces ni tan viejo, aunque es muy potente. Lo seleccionamos y aquí vienen muchas instrucciones. ¿Vale? Vean, esto es lo que les permite hacer. Aquí se ve en la imagen. Arriba tienen el código y abajo o a la derecha o a la izquierda o arriba también me parece, pueden poner una terminal para no tener que abrir la terminal como yo lo estoy haciendo. Ahí. Para no tenerla que estar haciendo así. Esto les digo, es a gusto de ustedes. A mí siempre me gusta trabajar más directamente en la terminal de Ubuntu, ¿vale? Tener mi propia ventana de terminal que trabajarlo directamente aquí desde Atom. Entonces, si lo quieren instalar, pues nada más le dan en install. ¿Vale? Lo va a comenzar a descargar. Vean que ya me cambia el cursor, me aparece uno de prohibido que ya no le puedo dar a instalar porque ya lo comienza a instalar. ¿Vale? Y bueno, en lo que se instala, regresamos ahora sí a la compilación. Y les explico después cómo abrir esa terminal. Entonces, aquí me equivoqué y lo guardé en el de base. Y no quiero hacer eso. No quiero perder el de base. Entonces, lo voy a guardar como. Le voy a poner ciclo while. Ciclo while.cpp. Compilo. Y ejecuto. Jamás se detiene y siempre está imprimiendo flujo, hijo, flujo, hijo, flujo, hijo. No sé si por la frecuencia del video lo puedan ver. Ahora, ¿cómo salgo de un ciclo infinito? Bueno, siempre las terminales tienen una secuencia de escape. La secuencia de escape permite detener cualquier programa que se esté ejecutando en la terminal. Por lo regular, esta está con la combinación de teclas Control-C o Control-X. ¿Vale?
Con control C termino la ejecución de un programa en terminal. Vean cuántas líneas alcanzó a imprimirme el ingrato programa. Y de hecho creo que se me va a acabar. Antes el scroll de la terminal. Vamos a ver cuántas alcanza a imprimir realmente, aprovechándonos del ciclo while. Aquí están. La idea del ciclo while o de los ciclos es que ejecutamos la misma instrucción, una cantidad, debe de ser finita, aquí lo hicimos infinito solamente por mera muestra, como la condición siempre es verdadera y jamás dentro del subflujo altero ese valor, jamás va a salir. Por ejemplo, antes de empezar a hacer los incrementos o las sentencias de control, vamos a empezar con las sentencias de control. Por ejemplo, creo una variable vol condicional, o le voy a meter condición, que sea igual a true, ¿vale? Y aquí le voy a pasar condición. Es una variable, o esto es un enunciado que me devuelve un booleano. Ahora, si hago condición igual a false, ¿vale? A esto de aquí le llamamos instrucción de control. While. Si le pongo false, entonces vean qué va a pasar. Compilo y ejecuto. Solamente me imprimió una vez flujo hijo. ¿Por qué? Bueno, porque según el diagrama, nosotros venimos de todo nuestro flujo padre, imprimo cout, imprimo flujo padre, creo una variable llamada condición que tiene como valor verdadero, y en el ciclo while el argumento va a ser justamente ese booleano. Como ese booleano es verdadero, entonces entra al subflujo de while. Y en la primera instrucción del subflujo while, cambio la variable de condición a falso. ¿Por qué lo puedo hacer? Recuerden, las variables del padre o todo lo que tenga el padre lo puede alterar el hijo. Otra observación, todo cambio que haga un hijo, un flujo hijo, se va a ver afectado en cualquier otro flujo hijo declarado posteriormente a la modificación. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo creo un if y le llamo condición, le paso como argumento condición y solamente quiero que imprima cout entró a la condición. Line. Aquí, condición es una variable del hijo, perdón, es una variable del padre y le está modificando el hijo. Pero esto le va a afectar a todos los hijos posteriores. Esto quiere decir que a este le va a afectar lo que haga este con la variable condición del padre. ¿Vale? Entonces, en este momento, condición, en la línea 15, condición vale falso, ya no vale verdadero. Las modificaciones que haga un hijo le van a afectar a cualquier otro hijo en adelante. ¿Vale? Entonces, regreso. El ciclo while cambia el valor de condición a falso. Es lo primero que hace. No tiene por qué ser lo primero que haga. ¿Vale? No importa en qué parte del subflujo lo hagamos, puedo modificar la instrucción de control. Esto tiene repercusiones sobre todo cuando la condición es de tipo incremento, que va a ser lo que vamos a ver ahorita. ¿Vale? En este tipo de condiciones donde solamente es verdadero o falso, no va a tener ninguna repercusión en qué posición haga el cambio de la instrucción de control, la instrucción de salida. Entonces, cambio condición a falso y el siguiente proceso del subflujo es imprimir flujo hijo. ¿Vale?
Ahora, una vez que imprimo flujo hijo, regreso a preguntarme si se sigue cumpliendo la condición, pero condición ahora es falsa, entonces no se cumple y regreso al flujo padre, que sería la línea 14, y paso a preguntarme si condición es verdadera. Entonces, si condición es verdadera, pues imprimo, entro a la condición, pero el ciclo while cambió su valor a falso, entonces no va a entrar a la condición. Control S. No imprime el otro mensaje porque el flujo hijo de while, el flujo hijo while cambió el valor de la variable condición. Todo cambio que hagamos en un hijo afecta a los futuros. Ténganlo muy en cuenta. Otra cosa, otra observación. Ay, no, aquí sí ya había usado llaves. ¿Qué pasa si escribo vol condición igual a true? ¿Qué va a pasar aquí? ¿El ciclo va a ser infinito o el ciclo va a ser finito? ¿O me va a marcar error de compilación? Error. ¿Va un voto por error? ¿Alguien más? Yo creo que también error. ¿Van 2 votos por error? ¿3 votos por error? Vamos a ver. No marcó error. Y da un ciclo infinito. ¿Por qué pasa esto? Vale. Primera regla que les dije, 2 variables no pueden tener el mismo nombre. La regla completa es, 2 variables no pueden tener el mismo nombre en el mismo flujo. Este es el flujo padre. Entonces, la variable condición existe en el flujo padre. El flujo hijo tiene un nuevo entorno, una nueva agrupación, por eso las llaves. Entonces, puede tener sus propias variables. Puede decir, ah, perfecto, a mí no me interesan las variables del padre, yo quiero ser independiente y creo mis propias variables con el mismo nombre, porque falta de creatividad. Entonces, crea su propia variable condición. El hijo lo que hace es ignorar las variables del padre y empezar a darle prioridad a sus propias variables. Por lo que esta condición de aquí, como es en otro flujo, ¿vale? Es en un subflujo o en un flujo aparte, su propio entorno crea una variable condición que ahora le pertenece a while. ¿Vale? Entonces, lo que está haciendo aquí es crear su propia variable condición en otra dirección de memoria diferente a la de la línea 8, aunque se siguen llamando igual, ¿vale? Pero cuando yo escribo condición, el hijo utiliza su propia variable, no utiliza la del padre. Una cosa, hay que evitar este tipo de cosas. En programación orientada a objetos, esto es muy común, pero hasta en este tipo de programación existe una sentencia llamada this. Esta instrucción de this, hay otras que también en Python, en lugar de this, Python utiliza la instrucción self, de él mismo. Nuevamente, es por la intención de que Python supuestamente debería de ser más amigable. La tradicional es this. Esta lo que hace referencia, de hecho aquí estaría mal, sería acá abajo, this. Esta instrucción fue creada para dar legibilidad al código. ¿A qué me refiero con esto? Que con esta this estoy haciendo referencia a esta. Y cuando no tengo this, hago referencia a la variable global. Vamos a llamarle variable global, aunque no hemos visto ese concepto. Las variables globales son diferentes. Estas no son variables globales. Esta es variable del flujo principal, ¿vale? Pero en esta, sin el this, hace referencia o haría referencia en programación orientada a objetos a la del flujo mayor, a la del flujo padre. ¿Vale? Entonces, esto, aunque es válido,
traten siempre de evitarlo, porque hace ilegible su código. No sabemos cuál está, una persona que no haya llevado un curso de programación, por ejemplo, y que lo hayan puesto a modificar un programa por X, Y razón, y no está acostumbrado a este tipo de cosas, se le va a dificultar la lectura de este código. ¿Vale? Es más, una persona experimentada en esto también le puede costar trabajo si está acostumbrado a las instrucciones de this. Para él, esto haría referencia a esto que estamos acá arriba, a la del padre, pero no. Esto hace referencia a la del hijo, por prioridad. Entonces, tengan cuidado. Eviten que pase estas cosas. Nómbrenla si quieren como condición hijo. ¿Vale? Y así ya no va a haber ningún problema. ¿Queda claro? ¿O hay dudas? Entonces, nada más como mero resumen, porque sí es importante que lo tengan en cuenta, es, primero, dos variables no pueden tener el mismo nombre si están en el mismo flujo. ¿Vale? Segunda, el hijo siempre le da prioridad a sus propias variables, no a las del padre. Puede modificar a las del padre, pero no les da prioridad. Aquí, por ejemplo, si en la instrucción this, pues lamentablemente no podemos modificar la variable condición a menos que tengamos la dirección de memoria. Y eso lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen. Pero así con lo que hemos visto, no podemos modificar la variable del padre. Ah, bueno, así sí. Así. Así, no podemos modificar la del padre porque el hijo siempre le va a dar prioridad a su variable condición. La única forma de hacerlo es teniendo la dirección de memoria de la variable del padre. ¿Vale? Entonces, continúo con el ciclo while. Entonces, esta variable vol condición para nosotros es una instrucción de control o una variable de control, también conocida como variable de control. O variable A. Permítanme. Y variable de control. Razones obvias por qué se llama variable de control, porque pues es una variable. ¿Vale? Podemos poner instrucciones de comparación aquí, podemos poner mayor que, menor que, mayor o igual. Cualquier cosa que nos devuelva un booleano o se puede interpretar como un booleano, funciona. ¿Vale? Entonces, la condición o la instrucción de control siempre la debemos modificar dentro del subflujo. ¿Dudas para ahora pasar a las instrucciones de control de incremento? Vale. Las instrucciones o los ciclos while de incremento, lo que hacen es que en lugar de solamente utilizar una sentencia de control, utilizan una sentencia de comparación. Esto porque es bastante bueno. Ok, les llamo de incremento porque van avanzando hacia adelante en una lectura de datos o en un paso de variables, ¿vale? Pero no tienen por qué ser incrementos numéricos como nosotros los conocemos, como por ejemplo, imprimir los primeros números pares que son 0, 2, 4, 6, 8, 10. No tienen por qué ser de ese estilo. Por ejemplo, también pueden ser el caso de que tengamos un archivo de texto y leamos línea por línea el archivo. Entonces, mientras exista una línea por leer, entonces podemos proceder a pasarle cada línea a una variable y manipularla con lo que queramos. Otro detalle, por ejemplo, en Excel, si ustedes están leyendo un archivo de Excel, celda por celda,
va a ser nuestro incremento. Los vamos a leer de una manera ordenada. Por ejemplo, primero podría ser la celda A1, luego la celda A2, luego la celda A3 y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a la A50 y después pasamos a la B1, B2, B3 hasta B50. Siempre los incrementos son o en posición, o son de valor numérico, o son de líneas en un archivo de texto, o de etiquetas en HTML. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funcionan esas sentencias? Bueno, pues para este caso, voy a crear ahora mi instrucción de control como una variable entera. Variable de control. Va a ser mi variable de control. Y esta por default, o bueno, no por default, la voy a inicializar en un valor que me sea cómodo. Por ejemplo, la voy a inicializar en 8. Ahora, mi instrucción de control, ¿vale? Los voy a dejar juntos. Y esta es variable de control. Déjenme ponerle así. Y esta es instrucción de control. Va a ser, mientras el 2 sea menor que 8, menor que, al revés, mientras variable de control, sea mayor que menos 5, por ejemplo, vamos a imprimir cout flujo hijo. Y ahora me voy a aprovechar de la variable de control y la voy a imprimir. Variable de control. Solamente para ver cuánto vale en ese momento. Puedo hacer uso de ella porque es una variable que está en el flujo padre. Entonces el flujo hijo puede hacer uso de ella. Lo guardo. ¿Qué va a pasar aquí? Ciclo finito, ciclo infinito. Es infinito, ¿no? Correcto. ¿Por qué es infinito? Porque el 8 siempre es mayor que menos 5. ¿Vale? Entonces siempre me va a estar imprimiendo el 8. La idea de utilizar variables de control, al igual que acá, es modificarlas para detenerme en algún momento, para detener en algún momento el ciclo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo que voy a hacer ahora es escribir variable control, le voy a reasignar el valor previo y le voy a sumar 1. Cosas raras que creo que ya lo he comentado en esta clase. En matemáticas esto no es cierto, esto es completamente falso. Dos variables no pueden estar igualadas una y la otra a su sucesor. Esto es falso. Pero aquí en programación, otra vez lo repito, el símbolo de igual es un operador de asignación. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, a la variable control le vas a reasignar el valor que tienes almacenado en variable de control, o sea, el valor viejo, y le vas a agregar 1. Y eso lo almacenas en variable de control. Por eso es que estos operadores de asignación, y digo estos porque ahorita vamos a ver otros, tienen la peor de todas las precedencias. Bueno, no es la peor, digo, mejor dicho, la última de todas las precedencias. Porque es lo último que se hace. Primero ejecuto la operación de la derecha y al último el resultado de la operación de la derecha lo asigno a la variable de la izquierda o a la dirección de memoria de la izquierda. Esto lo vamos a abreviar ahorita con otro operador que todavía no hemos visto, pero sí hay formas de abreviarlo. Entonces, con esto
¿Qué va a pasar? Bueno, pues aquí yo estoy haciendo algo incorrecto. ¿Va a ser ciclo infinito o finito? Infinito. Exactamente, es infinito porque 8 más 1 es 9 y sigue siendo mayor que menos 5. Entonces aquí en lugar de aumentarle, le voy a restar. ¿Vale? Entonces es menos 1. Compilo. Y se va a detener. Empieza, este de acá arriba es del primer while. Y empezamos con 8. Luego empezamos con 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y el menos 5 ya no me lo imprime porque menos 5 no es mayor que menos 5. Duda. Es lo mismo que yo ponga la sentencia que controla el ciclo antes del cout que después del cout. ¿Va a sacar lo mismo? No, ¿Por qué no? porque le estamos cambiando el valor a la variable de control antes de que lo imprima. Entonces, lo que nos va a imprimir es el valor ya cambiado. Exactamente. Entonces, esta no me va a imprimir desde el 8, me va a imprimir desde el 7, porque cuando entra el ciclo while, variable de control vale 8, pero esta instrucción de la línea 20 le quita 1, entonces ahora vale 7. Para la línea 20 ya vale 7. Entonces, cuando lo imprime, pues imprime el 7. Vuelve a preguntarse del ciclo while. ¿7 es mayor que menos 5? No. Entonces le restas 1. Ahora va a valer 6 y vuelves a imprimir el 6. ¿Cuál es el último número que me va a imprimir? Nuevamente el menos 4. No. Es más, quédense con el menos 4. Menos 3. No. A menos 4 quítenle 1. Porque con menos 4 entra al ciclo. Menos 4 es mayor que menos 5. Sí. Entonces, réstale 1 a menos 4 y te va a quedar menos 5. Entonces, imprímeme el menos 5. Si a mí no me creen, y ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el menos 4 sí entra. Cuando variable de control vale menos 4, sí entra el ciclo. Menos 4 es mayor que menos 5. Pero le quitamos 1 a menos 4 y nos queda menos 5 e imprimimos su valor, que es menos 5. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Importa bastante dónde pongan la instrucción de cambio o de incremento, si le quieren llamar así. Sí importa mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizarla antes que utilizarla después. En este caso la estoy utilizando después del cambio. Y por eso me imprimió menos 5. No es lo mismo que me imprimió hace rato, que es menos 4. En los ciclos while, nosotros podemos utilizar esta instrucción de cambio donde nosotros queramos en el subflujo. No importa. El problema es que tenemos que tener cuidado si la vamos a utilizar antes o después del cambio. A veces nos conviene utilizarla antes, a veces nos conviene utilizarla después. Eso ya es a cuestión de gustos. El ciclo for, por ejemplo, tiene su propia instrucción de cambio, ¿vale? Pero esa siempre se realiza hasta el final de todo el flujo, mientras que nosotros en while podemos controlarlo donde queramos. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando leemos archivos. Cuando leemos archivos de texto, estos se leen línea por línea, pero la instrucción no es una comparación así como en este caso, sino solamente es una una instrucción de las librerías que preguntan, ¿el archivo tiene una nueva línea de texto? Sí. Entonces, entra y haz todo lo que quieras hacer con esa línea. Y ya nosotros no nos encargamos del incremento. ¿Podemos hacerlo? Sí, sí podemos hacerlo. Pero realmente si queremos leer todo el archivo, no es necesario.
no necesitamos este tipo de instrucciones. Estas instrucciones de incremento de la línea 20 son completamente opcionales y depende de la cláusula que nosotros utilicemos dentro del ciclo while. Como les digo, nuevamente, cuando leamos archivos, vamos a ver que no requerimos una instrucción del estilo de la 20. Queda claro entonces que de nosotros depende dónde hacemos el cambio de la variable de control dentro del ciclo while. Ok. Sí, profe. Vamos a hablar cómo abreviamos la instrucción 20. Profe, ¿Qué pasó? a mí me salió como infinito esto último. Esto último, a ver. Permíteme. ¿Listo? Ya no era necesario compilar. Ok. Déjame ver el código. Ah, ya. Ok. Es más, ¿por qué el de su compañera les da un ciclo infinito? O mejor dicho, voy a simplificar la pregunta. ¿A qué ciclo, cuál ciclo es infinito? ¿El ciclo que tiene en la línea 15 o el ciclo que tiene en la línea 28? El de la 15. Exactamente. Ya aquí también en el chat lo pusieron. El de la 15 es el infinito, porque su variable condición siempre está asignada a true en la línea 16. Entonces, siempre es verdadera la variable condición que ella creó. Entonces, nunca sale del ciclo, del primer ciclo while, el de la línea 15. ¿Vale? Entonces, si cambias la línea 16, en lugar de verdadero, lo pasas a falso, ya va a quedar. ¿Vale? Ah, ok. Gracias, profe. De nada. Ah, ¿cómo me sale? Ahorita lo comparto. Listo. Se me fue la onda que iba a hacer. Ah, sí. Vamos a hablar de los operadores de asignación. Ah, bueno, había dicho que cómo se abreviaba, ¿no? La variable. Exactamente. Operadores. Profe, ¿ahí sería menos menos para abreviarla? No, ese es otro. Ah, ok. Ese es otro operador que se llama operador de incremento. No, en que me dijiste menos menos es operador de decremento. De hecho, sería, dependiendo si está a la izquierda o a la derecha, es post-incremento o pre-decremento. ¿Vale? Los que vamos a ver se les conoce como operadores de asignación. Aquí está. Esta es la tabla. Y también esos operadores de más, más y menos, menos los vamos a ver en el ciclo for. Ahí es cuando más se conviene. Miren, por ejemplo, los que me dices compañeros son estos, de incremento postfijo e incremento decremento, perdón, postfijo. Son los que él me dice, pero vean qué precedencia tienen. Tienen una precedencia muy alta. Los que yo hablo, y aquí están los de incremento, decremento, prefijo y prefijo, pero aún así siguen teniendo una precedencia alta. Los que yo digo son los que tienen la peor precedencia. Todos estos, el de asignación ya lo vimos, asignación y multiplicación, asignación y división, asignación y módulo, asignación y suma, asignación y rest, asignación y desplazamiento, todos estos, todas las operaciones que podemos hacer tienen un operador de asignación. Este de acá abajo, ignórenlo. Este es para lanzar excepciones, que son errores de lógica. Después lo vemos este tema.
Pero estos de operadores que tengo aquí, todos estos que estoy subrayando, son los operadores con, entre comillas, peor precedencia, ¿vale? Son con los que vamos a trabajar ahorita y que nos van a ayudar a simplificar estas cosas. ¿Por qué se les conoce como operadores de asignación? Bueno, de manera sencilla, porque tienen al operador de asignación involucrado en su notación. De asignación. Estos no es otra cosa más que una reasignación de una variable vieja a un nuevo valor, utilizando el valor viejo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo tengo una variable int, no tiene por qué ser int, siempre y cuando el operador pueda trabajar con el tipo de variable que declaremos aquí, se puede utilizar. Pero si yo tomo una variable int a igual con 0, por ejemplo, este que está aquí le vamos a conocer como valor viejo. Es el que se almacena en la memoria. De manera que si yo hago cout e imprimo a, esto me va a lanzar 0. ¿Vale? Pero ahora supongamos que quiero reasignarle el valor a, pero operando con su valor viejo. ¿A qué me refiero con operando? Haciendo una operación que utilice el valor viejo. Lo que hicimos hace un momento fue hacer a, le asignamos el valor viejo de a, más 1, por ejemplo. Esto fue lo que hicimos. Esto ténganlo muy en cuenta porque no todos los lenguajes de programación soportan estos operadores. Por ejemplo, MATLAB tiene problema con estos operadores. Octave no, es curioso. Pero MATLAB sí tiene problemas con esos operadores y prefiere esta notación. Por ejemplo, esta es una notación común de MATLAB. Pero en la mayoría de lenguajes siempre podemos simplificar utilizando los de asignación. Por ejemplo, en este caso estamos operando la variable a con una suma. Entonces, lo que hacemos es poner la operación que nosotros queremos utilizar, el valor viejo, con el operador de asignación y solamente escribimos cuánto le queremos sumar al valor viejo. Por ejemplo, en este caso le queremos sumar 1. Entonces, estas dos líneas son equivalentes. ¿Vale? Entonces, lo que tengo aquí escrito, lo puedo escribir como primero, identifico qué operación estoy haciendo con la variable vieja, con el valor viejo. Estoy haciendo una resta. Entonces, quiere decir que el operador de asignación que voy a utilizar es el de resta. No necesita ser una constante aquí, puede ser otra variable entera, no necesita ser un número 1, puede ser cualquier valor, siempre y cuando el operador, este operador tenga sentido. Entonces, y aquí lo pongo nada más como comentario, esto es equivalente a variable de control igual a variable de control más 1, menos 1. ¿Vale? Esos son equivalentes. Es una forma de simplificar. Lo mismo podemos hacer con la multiplicación, con el módulo, o por ejemplo, las operaciones a nivel de bit, esas solamente trabajan con enteros. Entonces, ahí solamente tendría sentido si el lado derecho es un entero y el lado izquierdo es otro entero. ¿Vale? ¿Queda claro cómo funcionan estas abreviaciones de los operadores de asignación? Sí, todo bien, profe. Eh,
todos los lenguajes, duda, así se escuchó todo lo que dije de lo de las variables de control, ¿verdad? Digo, de los operadores de asignación, porque no me di cuenta que apagué el micrófono. Hasta que lo compiló y lo corrió, sí. Ah, ok. Ok. Entonces les digo, todos los lenguajes, bueno, no todos, la mayoría de lenguajes tienen estos operadores de asignación bien definidos. La mayoría, Python los tiene, C++ los tiene, C los tiene, Java los tiene, Ruby los tiene, JavaScript los tiene, PHP los tiene. Y si no estoy equivocado, LaTeX también tiene entre sus operaciones estos operadores o similares a estos operadores con un funcionamiento similar. Nada más que no recuerdo. El problema son en lenguajes enfocados. Los lenguajes enfocados, como pueden ser MATLAB, pues no se le ha querido agregar estos operadores. ¿Podrían? Sí, sí podrían, pero no han querido. Porque Octave, por ejemplo, sí los tiene. Todavía vamos a ver más adelante, cuando veamos el ciclo for, otro operador que es otra simplificación, entre comillas simplificación, porque es un poco más complicado de entender. No es tan complicado, pero sí tiene su dificultad, que van a ser justamente estos operadores, los de incremento y decremento. Estos de aquí y estos de aquí. Esos nos van a servir para el ciclo for y son una forma de abreviar justamente el -1 y el +1. Cuando el tamaño de paso es de 1 en 1, pues utilizamos los operadores de incremento y decremento. Pero esto, bueno, como les dije, esto lo podemos utilizar con cualquier otro tamaño. Por ejemplo, si yo en lugar de querer restar de 1 en 1, quiero restar de 2 en 2, o mejor aún, de 3 en 3. ¿Qué números me va a imprimir esta parte del código? Va a ser el 5, Ajá, el 2, sí. el -1 y el Ajá. -4, ¿no? Exactamente. Y de hecho, si no me equivoco, también el -7, porque -4 sigue siendo mayor que -5. ¿Vale? Entonces, tenemos todos los números que nos va a imprimir. La ventaja de estos operadores de asignación contra los de incremento es que en estos de asignación nosotros podemos decir el tamaño de paso. Aquí vamos de 3 en 3, por ejemplo, y podemos saltarnos. ¿Vale? ¿Dudas? Solo nos falta ver cómo es la anidación de whiles. La anidación de whiles, pues tal cual como lo dijimos con el diagrama de flujo, solamente es hacer while. Por ejemplo, vamos a poner una variable int m igual a 0. Int n igual a 0. Y vamos a hacer una malla con las coordenadas, como si fuese una matriz con las coordenadas. Esto quiere decir que vamos a imprimir 0, 0, 0, 1, 0, 2. Hasta 2 lo vamos a hacer. Este va a ser 1, 0, 1, 1, 1, 2. Este sería 2, 0, 2, 1,
y 2, 2. ¿Por qué requiero 2 ciclos? Porque un ciclo me va a recorrer el número de la derecha, el de la izquierda, me va a recorrer los números que están a la izquierda, estos, y otro número me va a recorrer los que están a la derecha. En términos de matrices y de álgebra que ustedes conocen, uno me va a recorrer las filas y otro me va a recorrer las columnas. Puede ser al revés, recorro primero columnas y después recorro filas. De hecho, posteriormente, cuando hablemos de arreglos, les voy a mencionar, o de hecho lo vamos a comprobar, que es más cómodo en cuanto a matrices leer los valores primero por columnas y que leerlos por filas. Hay una razón y tiene que ver con lo que vimos, que es la memoria caché. Para un lenguaje de programación le va a resultar, en particular para C++, la lectura le va a resultar más fácil en términos de leer primero columnas y luego filas, ¿vale? Pero por tradición de álgebra lineal o de álgebra 2, siempre recorremos primero las filas porque está a la izquierda y luego recorremos las columnas porque está a la derecha, ¿vale? Entonces, para esto, vamos a hacer while, mientras m, que son las filas, sea menor que 3, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces vas a recorrer todas las filas. Ahora, en cada fila vas a recorrer cada una de las columnas. Las n sea menor. Le voy a poner 4. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, pues imprímeme cout. Vamos a ponerle así. M. Ahí aquí sí me gusta un poco más Python. N. No voy a dejar un end line, sino que solamente voy a dejar un espacio al final, ¿vale? Y el end line lo voy a imprimir aquí. Cout. ¿Alguien me puede decir qué me falta? Los incrementos. Exactamente. Con esto jamás saldría del ciclo más profundo en la anidación, que sería el ciclo de nivel 2, o sea, el de n. Ahí. Aquí me faltó ponerles que este es el de las columnas. Columnas. Entonces, esto no va. Esto, perdón, se me fue de más. Como bien dijo su compañero, me faltan los incrementos. Como quiero imprimir desde 0, el incremento lo hago después de que haya impreso n. ¿Vale? Lo mismo acá abajo, una vez que ya haya impreso m y haya dado el... Aquí en este no va a haber problema si lo hago antes del salto de línea o después del salto de línea. El salto de línea ya no hace nada con la variable m. ¿Vale? Ahí. Entonces no hay problema aquí si lo pongo antes de este o después. Pero sí lo necesito después de la impresión de m, porque lo pude haber puesto aquí. M más o igual 1, pero esto me alteraría el tipo de impresión que quiero, ¿vale? Por eso lo pongo hasta el final. Quiero empezar a imprimir desde 0. Guardo, pilo y ejecuto. Y permítanme. Déjenme ver qué me faltó. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Ah, ok. ¿Por qué ya no entró al siguiente ciclo? O bueno, no, ya eso lo vemos la siguiente sesión. Hay un problema que tiene que ver con lo que vimos hoy de hablar de la modificación de las variables hijo y las variables padre. ¿Vale? Aquí solamente me imprimí una fila y a grandes rasgos nada más así, pero lo voy a volver a repetir la siguiente sesión, ¿vale? Es que jamás reinicié la variable n.
De manera que cuando acaba el primer ciclo de la m, n ya vale 4. Entonces, n siempre va a valer 4 en las otras dos filas. Por eso no me las imprime, porque ya no entra al segundo ciclo. Aquí me faltó un reinicio de la variable, cosa que también el ciclo for se encarga de hacerlo en automático. En su estructura viene el reinicio. En un ciclo while yo tengo que hacerlo de manera manual, ¿vale? Entonces nada más me faltaría hacer esto, n igual con 0. ¿Vale? Entonces, eso lo vuelvo a explicar en la siguiente sesión porque ya no tengo tiempo. ¿Dudas? No, profe. Ok. Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana. Y vuelvo a explicar esto y también pasamos ya al ciclo for. Gracias, hasta luego. Gracias, Nada, profe. hasta luego. Gracias, Nada, profe. Luego. nada, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nada, hasta luego. Hasta luego.